Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco. Hoy tenemos entrevista y entrevista sobre libros, sobre novelas, sobre estas cosas que a veces nos hacen salir de la monotonía. Y para ello tenemos a Juan Carlos Pérez, que escribió ya hace un tiempo la segunda parte de Atentado la conjura de Igueldo, que se titulaba y se titula Burdinsare, el honor de un Berrozzi. Juan Carlos Pérez, para quien no lo conozca ya, es politólogo, escritor, articulista y bien, la verdad es que tiene una obra prolífica. Así que nada, antes de nada, Juan Carlos, gracias por estar por aquí de nuevo. Muchas gracias, agradecido por la oportunidad que le has dado a las novelas de haberlas leído y ahora comentarlas sobre tu punto de vista como lector y crítico literario. Evidentemente este es el libro, aquí está, con sus 330 páginas y esa foto que alguno no ha acertado cuando me ha dicho ¡ay, qué bonita es San Sebastián! Bueno, San Sebastián puede ser bonita, pero esto es Santander. Una foto que saqué yo desde el Taburete, perdón. Todo el mundo lo conoce como Centro Botín, pero como todo el mundo se sube encima para sacarse la foto de la bahía, pues a mí me parece como un taburete. Es que, sí, ciertamente a mí eso Donostia nunca me ha parecido, porque esa es la bahía de Santander. De hecho, quien haya estado en Santander, yo he tenido a bien estar varias veces, sabe que esa es la forma del skyline de la ciudad. Es decir, no sé, nunca he tenido la sensación de que eso fuese la Concha. Sí, aquí está el Palacio Festivales, la zona de San Martín, bueno, Puerto Chico, San Martín. Es bonito porque esta foto, la mar está azul y luego tenemos otra foto en el que está completamente verde, con lo cual la tonalidad a veces cambia y eso es bien bonito de ver. Bien, me comentas que de mi opinión como crítico literario. Bien, en primer lugar, eso ya es un poco pretencioso para mí, en el sentido de que, hombre, sí hago a veces comentarios literarios, ¿no? Pero bueno, ya que estamos y ya que has tenido a bien facilitarme la lectura de la novela, pues voy a dar mi opinión. Podemos entrar en lo político, que tiene mucho, lógicamente. Podemos entrar en los personajes y podemos entrar en el modelo de país que se propone o que se estructura. Esto es interesante, ¿no? Burdinsare, el honor de un Berrozzi, es una segunda parte de Atentado la conjura de Igueldo, pero son novelas que se podrían leer hasta cierto punto de forma independiente, por un motivo, y es que te perderías algunas cosas de la primera, pero la escena es totalmente distinta. La novela está ambientada en otro espacio. Digo esto porque Atentado la conjura de Igueldo está ambientada fundamentalmente en Euskal Herria, ¿de acuerdo? Estoy pensando en que hay pasajes en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Nafarroa y en Araba. Mientras que Burdinsare, el honor de un Berrozzi, está ambientada fundamentalmente en Cantabria. Y esto es importante para entender que el enfoque es distinto, aunque el personaje principal, Aitor Pleguezuelos, sea el mismo. Bueno, sí, podemos decir que al principio de la novela nuestro amigo Aitor está en Israel, vale, pero fundamental, pero eso son muy pocas páginas, es decir, el grueso de la novela se desarrolla en Cantabria.
Bueno, si nos vamos a la cuestión del propio Aitor, bueno, yo ya te comenté en su día lo que pensaba de que me hubieras matado a Begoña, ¿no? Pero bueno, parece que en la segunda parte eso se le compensa de alguna manera, ¿no? Con Dubi, Edwigis. Por otra parte, Aitor, en su proceso, ¿cómo diría yo?, de búsqueda interior, ya sé que esto puede parecer muy New Age, pero no lo es, ¿no? Digamos que va teniendo claras cuáles son sus prioridades vitales. Esto también va paralelo a lo que sucede con su padre, al proceso que está viviendo su padre, ¿no? Y lo que me parece interesante es la propuesta, que en parte es distópica, pero que tampoco sería extraña del todo, de intereses especulativos en el mar Cantábrico como consecuencia del cambio climático y cómo gestionar esos intereses especulativos desde Madrid para tener más facilidades, ¿no? Y ahí creo que sí que planteas una trama interesante, una trama a la que yo quizás le habría dado más recorrido, pero claro, es que esto es muy fácil decirlo, luego uno se tiene que poner delante y hacerlo, ¿no? Sí. Eso es realmente lo complicado. Pero sí se nota que hay un nivel de documentación importante, hay un conocimiento de Cantabria importante, pero no solo de los paisajes de Cantabria. Me ha gustado el tema de la sidra cántabra, de hecho, ha hecho que yo me informara. Las referencias que haces a la Posada del Mar de Santander y a otros restaurantes, es un matiz. No estamos cobrando comisión por ningún local del que hablemos. Ni me han invitado a ninguno de ellos para o pernoctar o comer, no, nada de ello. Efectivamente. Y otro punto que me ha resultado de especial interés es cómo conoces hasta cierto punto las interioridades del poder en Cantabria y más concretamente del Partido Regionalista de Cantabria. Hablar con el nivel de detalle que tú lo haces solo se puede hacer si la persona conoce la política cántabra y conoce el PRC. Así que ya solo por eso te diría que es una novela interesante y que da, digamos que otro punto, más que otro punto de vista, un enfoque distinto, sobre todo al que los no cántabros están acostumbrados a ver el territorio. Un poco esto es lo que te podría resumir. Sí, eso está muy bien, aunque hay un previo antes de la propia novela, y es el hecho de que durante los 14 años, puedo decir que sí, 17 de abril fue la primera vez que fui a Santander, ya estando con Susana, 17 de abril del año 2010. Es decir, que han cumplido ya 14 años de aquella primera vez, y por lo tanto son varios años conociendo el territorio, el paisaje, el partido. Y todo esto surge porque hubo un interés en mí, que seguro que también hubieras hecho prácticamente lo mismo, cuando me enteré del plan sectorial de transportes de Santander, que preveía del 2007-2013 establecer un metro, tranvía, además del funicular del Río de la Pila, que está construido y es lo único que hay. Me dije, quiero saber más. No es la película de Starship Troopers que dice, ¿quiere usted saber más? No, yo de verdad quería saber más y profundizar y quería entrar en conocimiento. ¿Y cómo hacerlo? Pues voy a preguntar a todos los grupos municipales, que en ese caso solamente había 3, al grupo del PP, al grupo del PSOE y al grupo regionalista. ¿Por qué? Pues porque en principio yo no tenía ninguna preferencia por ninguno. Quería que me informaran y solamente me respondió uno.
El PRC. Solamente me respondió el PRC. Con lo cual dije, aquí hay algo. Esas navidades más o menos apareció un libro de Virginia Drake que era, siempre me he olvidado del título porque como aparecía Revilla con un puro en la portada, me pareció siempre que el título operativo debía de ser Puro Revilla, pero creo que tenía otro nombre. Se nos ocurrió comprarlo, leerlo y paseando, porque es una zona céntrica donde está la sede de la Mostra Escolante, al lado del ayuntamiento, justamente donde estaba Paquita la Culona, que lo quitaron para poder ir yo a Santander, evidentemente. Pues se me ocurrió, oye, yo aún la llegué a ver, ¿eh? A mí me lo quisieron evitar. A este que viene de Bilbao y viene del PNV, este no va a ver a Paquita. Con lo cual se me ocurrió, después de haberlo leído y teniendo el libro delante, se me ocurrió, vamos a subir y vamos a hacer que nos lo firme Miguel Ángel. Entramos, estaba Aurora, ya sabía que estaba por ahí, porque venía en el libro, y no estaba disponible, pero nos dijeron, voy a llamar ahora mismo, vais para Peñarbosa, subís directamente y os lo firma. Vale, pues fuimos a la calle Peñarbosa, donde está la sede del gobierno de Cantabria, subimos, nos encontramos con Guillermo Blanco, que era entonces su jefe de gabinete, luego fue consejero y ahora pues es diputado raso en el grupo parlamentario, y nos hizo esperar un poquito, estaba interviniendo en una entrevista radiofónica, no pudo ser un tete-a-tete, pero cogió el libro, se lo dio a Miguel Ángel, no lo firmó, y a partir de ahí, bueno, pues la relación fue bastante fluida. Resulta curioso que alguna vez ha habido alguna cosilla, porque él, antes de la fiesta del niño, él es el primer día de junio, el primer domingo de junio del año, en la península de Magdalena, dijo, yo jamás me voy a sacar una foto con un independentista. ¿A que no? ¿Que no? Pues una foto conmigo. Venga, para que estés contento y te saques una foto con un independentista vasco. Vale, pues fantástico. Sí, Revilla y el PRC estaban colaborando con el PNV ya en 1979. Se lo pregunten a Marcos Vizcaya. Sí, así es. Y durante todo ese tiempo que siguió, hice una serie de textos, una serie de documentos programáticos, comunicaciones, pensamiento regionalista, pensamiento cantabrista, y se me ocurrió, bueno, ya que tengo esto, pues lo voy a juntar en formato libro, y lo planteé entregárselo a Editorial Tantín, acerca de cuatro caminos. 4 estaciones sería una pizza. No es al lado de donde está la Plaza de Toros. La Plaza de México, Plaza de Toros, sí, ahí arriba, al lado de Valdecilla. Y bueno, se me ocurrió enviarles un correo. No me lo respondieron, así que a la siguiente feria del libro me acerqué a la caseta, bueno, casi mejor habría que decir la casetuca de Tantín, y les eché en cara de, hombre, muchachos, que no me habéis respondido al correo electrónico. Hombre, ahora te lo escribo porque ese funcionaba mal. Y escribí una introducción y ya estaba en forma de libro. Dijeron que sí, que les interesaba muchísimo. Esto es la primavera del 2015. Recordemos, estaba Nacho Diego, pero se sabía que o el PP tenía mayoría absoluta o Nacho Diego para casa, ¿eh? Por tanto, el regionalismo estaba un poquito ahí. Oye, que igual puede tener predicamento este libro, puede funcionar, porque el PRC va a volver, Revilla va a volver, y puede ser un momento de dar contenido ideológico públicamente, para dar sostén a todo esto. Firmé el contrato para ser publicado. Resulta curioso porque el que estaba en Tantín, que luego se lo dejó a la hija, tenía prisa. Yo estando en Aro, más concretamente, estando in itinere en dirección a Aro, que todavía no había llegado, me escribe un correo diciendo, rápido, firma el contrato, venga, vamos a hacerlo ya inmediatamente. Tengo que buscarme una papelería para imprimir el contrato, firmarlo, sacarlo por escaneo y enviárselo.
jamás lo firmó él. Y durante mucho tiempo estuvimos hablando, yo me iba a la sede de Tantín, teníamos una conversación en una cafetería al lado, hablamos de lo divino y de lo humano, pero el libro no salió. Hasta que en un momento dado, ya estando la hija del responsable, me dice que no le interesa. Vale, fantástico. Oye una cosa, Juan Carlos, ¿y cuánto tiempo estuvisteis dando vueltas con eso? Años. Mira, este es uno de los motivos por los que algunos preferimos de socio a Jeff Bezos. Pues sí, sin duda. Ayer el libro, para aquel que lo quiera coger, está ahí. Cantabrismo urbano, ahí está el libro de regionalismo, cantabrismo urbano, Cantabria. Es un libro que debería haber salido en 2015, pero que, digamos que el espíritu está en Burdinsari, en forma de novela. ¿Cuándo publicaste el libro sobre regionalismo cántabro? Pues cuando dije, a la mierda, lo voy a publicar, hace no mucho. Sí, no, pero ¿tú recuerdas en qué año decidiste hacerlo? Publicarlo. Cuando en Tantín o en la compañía de Bezos, en Amazon. Con nuestro amigo Bezos. Pues no sé si hace un año o así, hace no mucho. Vamos, que fue un libro que, bueno, esto también me ha pasado a mí. Fue un libro que igual estuvo ahí durmiendo y que en un determinado momento quisiste publicar dado que no tenías salida para hacerlo en la editorial Tantín, ¿correcto? No, simplemente que dado que en principio había la relación con Tantín, aunque Tantín lo hubiera traicionado, creí que era un libro que estaba anclado en aquel momento. Y que las circunstancias tal vez habrían cambiado respecto del pensamiento de la comunidad y de la sociedad y que no lo recibirían exactamente igual que en 2015. Pero en un momento dado digo, bueno, simplemente voy a poner en el título que el libro responde a aquella realidad de 2015 y luego que la gente valore si es que lo haya cogido. De momento no lo ha cogido nadie, así que no tengo que preocuparme de momento sobre ese tema. Lo bueno que tiene nuestro socio Jeff Bezos es que tampoco arriesgas mucho. Sí, porque hay una cosa que es interesante. Cuando uno va a Ririd, no sé si habrá en Galicia o si habrás pasado por algún Ririd de alguna comunidad o capital del Estado español, Ririd es una de estas tiendas de segunda mano de libros. Sí, la conozco. En Santiago hay, por ejemplo. Bien, pues en principio cuando he estado en Navarra, en la sede de Pamplona, que está cerca, en la calle Zapatería, precisamente donde está la sede del Napar Buruachar, cuando vas Bilbao, cuando vas por Santander, hay una zona, entrando más o menos a mano derecha, suele ser así, que pone Cantabria en el caso de Santander, País Vasco en el caso de Bilbao, Navarra en el caso del Pamplona, y en teoría son publicaciones acerca de temas sociales, culturales, políticos de ese territorio. Cuando uno va a Santander, no se va a encontrar ningún libro político, ninguno, referido a la comunidad de Cantabria existente desde el año 81 hasta el 2024. Una pregunta, ¿y eso pasa también en la librería Estudio? Sí. ¿Por qué? En parte porque la librería Estudio ya no existe. Eso es un primer punto interesante. Pero en su momento pasaba, porque yo estaba en esa librería, por eso lo pregunto. Y recuerdo que además era, si no la más grande, de las más grandes de Santander. Sí, estaba enfrente de la catedral, bueno, cerca de la zona de Correos, que el Correos lo hizo Manuel María Smith, que hizo la estación de Achuri, con lo cual ahí también en el tema arquitectónico conexión vizcaíno-cántabra. No, la respuesta es no, porque no hay publicaciones políticas de Cantabria, de autonomismo, de autogobierno, de regionalismo. No existen.
Vale, pero yo ahí te pregunto una cosa. A mí me consta que el Partido Regionalista de Cantabria tiene una fundación. Sí, eso dicen. Quiero decir, vamos a ver, de la misma manera que Eusko Alderdi Jeltzalea tiene una fundación que hace cosas, ¿no? Porque hace seminarios, convoca un galardón todos los años, hace también publicaciones, ¿no? De la misma manera que el Bloque Nacionalista Galego tiene también una fundación, que es la Fundación Galiza Sempre, que también hace actos, publicaciones. Sí. El Partido Regionalista de Cantabria no tiene, digamos que, un instrumento que le haya servido para eso. Hay algunos libros que uno puede encontrar, algunos ligados a Bernardo Colsa, referido al proyecto de estatuto de 1937, Debate Territorial Cántabro, que es un librote sobre artículos recopilados de, sobre todo, el siglo XIX, pero también hay alguno del XVIII y antes, y del siglo XX. Hay algún libro, pero cuando uno va a una tienda de estas de segunda mano, en teoría, debe haber circularidad de ciertos libros. Estos libros los puedes encontrar en ADIC, la calle Santa Lucía, cuando uno sube hacia arriba, desde prácticamente el Club Marítimo. No hay que llegar tan hacia allí, al final prácticamente del Frente Marítimo, pero coge unas escaleras. Antes veía un Telepizza que estaba por ahí, pero ya han cerrado, lo cual dices tan céntrico y han cerrado. Bueno, es una pena. Pues en la sede de ADIC sí puedes encontrar este tipo de libros, que son pocos, pero en ritmo. Por lo tanto, yo tenía esa idea de aquí hay que darle una vuelta a todo esto, en principio como forma de ensayo, y luego pues como forma de novela, como continuación de Atentado a Conjura de Igueldo, sobre todo teniendo en cuenta de que Revilla aparece en la primera, aparece en Atentado un cameíto, y que el Berrozzi es Martín Chipía, el vitoriano, que hace referencia a aquel que en 1200 estuvo 9 meses sosteniendo a fuego el asedio de la ciudad, hasta que pidió permiso al rey de Navarra, este se lo dio y la ciudad se rindió en el año 1200. Evidentemente, con la proverbial que tienen Revilla y Martín Chipía, han tenido una relación antes. Y ahora tiene una problemática, Revilla, que tiene que solucionarla y la hace a través de este muchacho que sabe que es China, que es Berrozzi, que es alguien bregado. Y Martín piensa, necesito ayuda. ¿De quién? De Superman. No, de Aitor Pleguezuelos, que está en Tel Aviv. Y por lo tanto, la primera escena es eso, Aitor Pleguezuelos en Tel Aviv, cerrando un pequeño asunto que quedaba pendiente, como eran los hermanísimos, que le tienen que forzar para salir y volver a este lado del Mediterráneo, y a partir de ahí, pues empezar la nueva aventura. ¿Sabes qué sucede, Juan Carlos? Que tú pones cosas muy potentes en la novela, pero ¿sabes por qué te he dicho que podrías desarrollarlo más? Me explico. No es un problema de falta de documentación. Documentado está más que de sobra. Pero, por ejemplo, la primera parte, que es una parte potentísima, la primera escena es una escena potentísima y que efectivamente es un cierre de ciclo, y si quieres es también una reparación, quien lo quiera entender así, quien se haya leído la primera parte lo entenderá, ¿no? Ocupa muy pocas páginas, cuando realmente ese conflicto es un conflicto que puede dar de sí para una novela, por sí mismo, Sí, soy consciente. Soy bien consciente de que hay bastantes momentos, seguro que los habrás identificado, en donde hay algún fragmento que aparece por ahí y que eso podría ser extractado en un spin-off. Sí, totalmente, totalmente. Estoy pensando también, por ejemplo, en la relación de conveniencia
entre Senén y la hermana de Dubi, Berta. Eso también daría de por sí. O el tema del partido de fútbol. Correcto. A mí me gustaría que me hablaras del personaje de Dubigis, de Dubi. ¿Qué te inspira? ¿Por qué la quisiste construir así? Quiero decir, desarróllamelo, quiero decir, aquí que estamos hablando en la medida que tú veas y puedas. Era en parte una necesidad y en parte un homenaje. La necesidad era tratar de exponer algo que el propio Revilla ha solido comentar, y era que Emilio Botín, tenía una cierta relación con Cantabria especial, sobre todo al final de su vida, referido a tratar de impulsar la Fundación Marcelino Sáenz Altuola, relacionada con Altamira, relacionada con la Neocueva, relacionada con el futuro Centro Botín, que evidentemente tiene que hacer un paso subterráneo que, bueno, en principio puede servir para nutrir el centro, pero ya que está, pues sirve también para la ciudad, y es como un regalo para que se pueda ir por debajo, por la zona de Jardines de Pereda. Por tanto, era una persona que al final de sus días parecía tener un cierto apego a Cantabria y a Santander. Una pregunta, ¿la sede fiscal del Santander sigue en Santander? Digo la fiscal, no la operativa que está en Madrid. Sí, en teoría sí. Vale. Ese es el apego, entonces. Sigue. No. Yo esto siempre lo expongo de una forma muy fácil. Sí, pero también... ¿Cuál es el apego? Sí, pero también está el apego de que veía que la fundación hacía una serie de exposiciones de cuadros propios, porque tiene una serie de recursos artísticos, y que las hacían siempre en lugares prestados y en otras ciudades fuera de Santander y fuera de Cantabria. Por tanto pensó, a ver, esto es originario de Santander, por lo tanto sería bueno establecer un lugar céntrico, más o menos modélico, en donde poder hacer una serie de exposiciones con este fondo que tiene la fundación. Y por lo tanto eso es algo que quería trasladar respecto de cuando haya una necesidad objetiva de problema de fondo. El Banco Santander, no de manera pública, pero sí de manera privada, cooperen con las instituciones públicas para tratar de dar forma a cierta manera, y ahí salen la primera promoción de los Corocota en una instalación subterránea debajo del centro de datos que está en Solaris. Y por tanto, ahí había la necesidad de poner un enlace, porque no vamos a poner a Emilio Botín haciendo las gestiones en primera mano. Evidentemente había que buscar a una persona, en este caso a poder ser mujer, para tener la tentación para Aitor, y que evidentemente enlaza con la idea de que hay una enfermera, ¿no? Hay una enfermera en Granada que es amiga y que estuvo en relaciones con uno de los homenajeados en el personaje de Aitor Pleguezuelos, como es Alberto Pleguezuelos, y evidentemente dije, aquí este nombre va a ser. Y se llama Eduvigis. Sí, eso digamos que lo entiendo y es importante que lo comentes, pero yo quería que me hablaras más sobre, tú has comentado en otra ocasión que estuvimos aquí en el canal, que a ti de alguna manera los personajes te hablan, ¿no? Cuando estás escribiendo. Cuando yo te pregunto qué te inspira Eduvigis, me voy más a su vertiente psicológica, porque Eduvigis no es en principio ni Aitor un personaje plano. Entonces, me gustaría que entraras en eso. Porque es que a mí Eduvigis me parece un personaje interesantísimo, probablemente el más interesante de la novela. Por eso te lo pregunto. Vale, entonces... Más incluso que Aitor. Vale, entonces para ti Eduvigis es la protagonista y todo lo que pasa por ahí, que es un poco lo que pasa con Mad Max Fury Road, que la protagonista es Furiosa y ahí está Tom Hardy haciendo un papelito acompañándola. Depende, pero es que ahí, vamos a ver, yo creo que Eduvigis tiene un papel casi tan importante como el de Aitor, pero es que además pasa una cosa.
Dubi, vamos a ver, es una persona con iniciativa, es una persona que sabe lo que quiere y lo sabe bastante mejor que Aitor, dicho sea de paso. Sí, es que lo necesita. Es un personaje que necesita esa iniciativa porque toda la vida le han dado de lado. Y no solamente a ella, sino el lugar donde nace, que es Colindres. Colindres está entre Santoña y Laredo, dos lugares importantes. Santoña, pesquera, ahí estuvo Cajero para nacer. Laredo, el bastón de Laredo, que tuvo tanta importancia para la conformación de la provincia de Cantabria en los finales del siglo XVIII, principios del XIX. Y Colindres era la hermana menor, constreñida, ahí. También le pasa físicamente a Dubi. Era alguien que estaba a la sombra de su hermana, que tenía una familia un poco disfuncional también. Por tanto, necesitaba hacerse valer. También entrando en el banco, saliendo de Colindres para tener una aventura profesional fuera. Por tanto, era una necesidad objetiva y cuando le dan oportunidad, pues dice, aquí voy a aprovechar. No puedo hacer otra cosa sino tratar de ser profesional. Sí, que me tienen que meter a este lado porque uno no puede ser mil cosas. Estar con el tema del banco soterradamente con una doble función y luego además hacer de policía y de gestor. No, estos son funciones que se distribuyen y por eso está la necesidad de traer también a la teniente Valentina Redondo de la Guardia Civil, que es el personaje de las novelas de María Oruña, que en principio iba a ser solamente un cameo, pero luego se metió otro pequeño relativo a una situación en el ámbito de la casa cuartel, que está cerca de la Remonta, en la zona ligando con Peña Castillo, y luego fue necesario un tercero al final de la novela, porque me dije, ahí va, ¿esto cómo lo resuelvo? Porque esto tenía que tener una resolución y no podía utilizar ni la policía semisecreta o legal o ilegal directamente, como eran los Corocota en su primera promoción, ni tampoco podía meter a los Chinas. Aquí estamos la chancha, vamos a proceder a practicar detenciones aquí en Cantabria. Vale, pues entonces la Guardia Suiza va a cometer detenciones en Estados Unidos directamente. No había vía legal y por tanto tuve que decir, a ver, aquí quién puede practicar detenciones, la Guardia Civil. ¿Hay algún Guardia Civil que conozca? La que ha aparecido. Por tanto... Lo que sucede en este caso es que yo veo la evolución de la relación, ¿no?, entre Aitor y Dubi. Al principio no se soportan. Luego resulta que... Sí, como debe ser, porque cada uno piensa que él solo puede hacerlo todo. Y se tienen que dar cuenta de que no, que hay que cooperar. Sí, pero date cuenta, la atracción como mínimo la muestra primero Dubi hacia él, ¿eh? Por eso yo tengo la sensación a veces en la obra que Dubi en cierta manera tira de él. Aunque bueno, luego llega un punto en el que Aitor también está entusiasmado, no nos pensemos. Pero me gusta el tema de que tira de él, de que es una persona que sabe poner límites, ¿no? Yo, vamos a ver, a Aitor a veces veo al buen hombre como un barco a la deriva en ciertas cosas, ¿no? Y creo que más allá de que se complementan muy bien para la operación, para esa conspiración, ¿no? Dubi es un personaje que le da a Aitor estabilidad. Yo lo he percibido así. Sí, y que le centra. Correcto, es que lo equilibra para que nos entendamos, sí. Esa es un poco la idea. No porque Aitor no sea un buen profesional, que lo es, ¿no? Sino porque necesita, en cierta manera, también teniendo en cuenta todas las cosas que ha pasado, ¿no? Si vemos, a ver, estamos hablando del fallecimiento de Begoña, del pasaje en Israel, del Alzheimer de su padre, de su primo tocando las narices por ahí. Claro, el hombre está pasando
momentos muy complicados, sobre todo cuando se entera de que Begoña estaba embarazada de 3 meses. Sí. Y claro, y en ese sentido, digamos que Dubi es un complemento, no complemento, sino la persona que le aporta la estabilidad psicoemocional que él probablemente necesita para hacer bien las cosas, porque él es un profesional muy inteligente y muy capaz. Esto además es muy importante porque me lleva a la reflexión de con qué personas nos relacionamos en la vida, ¿no? Hablamos de lo profesional, pero también de lo personal y de la importancia de relacionarte con personas que contribuyan a tu bienestar. Y cuando hablamos de bienestar me estoy refiriendo a la cuestión emocional y psicológica. En este caso es una relación laboral que acaba convirtiéndose en un romance, ¿no? Pero podríamos hablar también de la relación que tiene Aitor con Martín. Sí. También es una relación que a él le ayuda, en el sentido de centrarse. Y un poco, habiendo tratado la cuestión del salseo, que bueno, yo sí que la considero importante, en el sentido de que, a ver, yo cuando escribo novelas las suelo escribir de tipo romántico, de ahí que me fijé mucho en estas cuestiones, ¿no? Pero si vamos más al tema macro, hablamos de un intento de desactivar mediante bulos y fake news, en un primer momento, la autonomía de Cantabria, o desprestigiarla. Esta es un poco la idea de la conspiración que se está montando. Sí, y tiene cierta base porque a algunos castellanistas les gustaría haber tenido éxito con esta táctica o con otras para haber destruido la comunidad de Cantabria y haberla, entre comillas, devuelto a Castilla. Curioso cuando Cantabria tiene una casa de juntas bastante antigua también. Sí, en Bárcena Mayor, en Bárcena de Pie de Concha, que es, bueno, está creo que es el municipio de Ruente, aunque, bueno, Pablo, que es el alcalde, espero que me disculpe el olvido del nombre de su pueblo. Luego, otra cuestión que tiene interesante Cantabria en la cuestión lingüística, que por eso yo considero que es una inexactitud considerarla Castilla. Ahí me gustaría encontrarme con Anselmo Carretero para hablar con él, ¿no? Porque ahí habría mucho que decir. Pero si yo no recuerdo mal, tradicionalmente en Cantabria había un romance del tronco astur-leonés, ¿correcto? Sí, sobre todo en el ámbito de la antigua Asturias de Santillana. La zona occidental. Sí. Sí, porque había las Asturias de Oviedo y las Asturias de Santillana. Correcto. Es decir, y de hecho me consta que ha habido algún pequeño grupo nacionalista cántabro. Estoy pensando en el Concejo Nacionaliego Cántabro. Sí, pero no solo, porque en 1976 se funda ADIC después del Manifiesto de los 100. Y en 1978 se establece la idea de hacer un partido que es el Partido Regionalista de Cantabria. Pero en 1979, desde el añorado por mi querido amigo, Rafael de la Sierra, pensó que era bueno hacer un nacionalismo desde Cantabria. Y está referenciado el hecho del Partido Nacionalista Cántabro, que todavía hay alguna pintada cuando uno va hacia Peñacastillo, cerca de la remonta, que uno puede verlo como resto de la historia, pero no funcionó. Y al tiempo, digamos que Rafa estuvo trabajando en el antiguo Golf 4 años y medio, abogado, y vino Revilla aquí a buscarle y se volvió y entró en el Partido Regionalista de Cantabria y acabó siendo presidente del Parlamento de Rafa de la Sierra.
fue consejero, primero en ese periodo en donde Jaime Blanco fue presidente entre el 90 y el 91, después fue presidente entre el 99 y el 2003 del Parlamento de Cantabria, y luego fue consejero de Administración Pública, Justicia, Presidencia con Miguel Ángel Revilla, cuando vuelve en 2015. Alguien prolífico, que había sido portavoz parlamentario, y ahí es donde cada vez que yo iba para allí, entraba en el Parlamento, iba al despacho, lo recibía y no había hora. No había hora de límite. Todo lo que fuera necesario conversar estaba dispuesto para nosotros, para mí, para Susana. Por lo tanto, Rafa es alguien muy especial y por eso, sin duda alguna, no puedo sino dedicarle la novela, querido Rafa. Evidentemente el nacionalismo cántabro no funcionó, luego el Concello Nacionaleu tampoco funcionó, a pesar de que fuimos a las europeas juntos en 2004 y recuerdo a dos personas, y puede que una está identificada de que la conozco ahora, pero nunca me ha hablado de ese periodo en el que yo les di mis datos para que me escribieran, para dejarle la responsabilidad a ellos de contactar conmigo, porque yo quería hablar con ellos en esas europeas de 2004 y jamás lo hicieron. Y después han ido con otros movimientos englobando en Cantabria no se vende, lo cual tiene relación con esto de que alguno quiere hacer Ibiza en Cantabria, con lo cual tampoco estaba tan desenguimenada la novela, porque parece que están empeñados a martillo de darme la razón en el ámbito del asunto del urbanismo, de oler un poquito mal y hacer cosas capitalistas. Evidentemente, ahí también en la novela hablas, porque además conoces, ¿no?, del modelo Benidorm, que ese modelo es hijo del desarrollismo franquista y de una forma de hacer política. En el caso de Benidorm, con aquel alcalde José Zaragoza. Correcto, sí, pero eso es hijo de una forma de hacer política del franquismo, que era que el alcalde iba directamente a Madrid a hablar con el ministro. No te ibas a hablar con el presidente de la Diputación o con el gobernador. De hecho, yo recuerdo que había un alcalde en el sur de Pontevedra, el de Ponteareas, José Castro, que precisamente una de las quejas que tenía era que cuando él era alcalde en los años 70, cogía el coche y se iba directamente a Madrid a solucionar los asuntos, ¿no? Claro, este ojo fue alcalde durante el franquismo, pero fue alcalde durante la democracia después, ¿no? Y digamos que, claro, ahora pues te tocaba tener que hablar con la consellería, entenderte con la Xunta. Digamos que, en cierta forma, ese exceso de burocracia, que al final ese exceso de burocracia, aunque está muy desprestigiado, acaba siendo bueno. Y me explico por qué. Tú imagínate un sistema judicial en el que solo haya una instancia. No es un sistema garantista. Entre otras cosas porque tendrían, y esto pasa en los tribunales europeos, en el TJUI, por ejemplo, tienen casos para aburrir para de aquí a 3000 años. Claro, pero precisamente tú aquí tienes el tema en el Estado español, ¿no? Audiencia provincial, pero luego te vas al Tribunal Superior de Justicia, ¿entiendes? Y luego incluso hay recursos de casación, es decir, hay distintos niveles, pero es que el hecho de que existan distintos niveles impide que se cometan tropelías o minimiza las posibilidades de que se cometan tropelías. A ver, en el momento en que el urbanismo no se planifica desde Madrid, sino que hay un plan general de ordenación municipal, que depende de cada ayuntamiento, hay un gobierno autónomo que es quien tiene las competencias de urbanismo. Ojo, las principales las tienen las comunidades autónomas, no el Estado, ni
que da luz verde o no a ese planeamiento, porque quien lo aprueba es la comunidad autónoma, no es el Estado. Toda esta maraña que a veces hace que un plan general pueda tardar varios años en aprobarse, sí proporciona unos ciertos elementos de garantismo, que evidentemente si eliminas las competencias municipales, las autonómicas, y directamente es el Estado el que te dice dónde edificar y dónde no, pues ahí pues tú ya me dirás lo que puede pasar, ¿no? Sí, que solamente una persona puede ir a otra persona y ya está arreglado. Claro. A ver, sucede un tema. El TIBA y Facendo, para construir en Galicia, hasta cierto punto ha sido natural, porque como te he comentado alguna vez, en Galicia existen la mitad de los núcleos de población de todo el Estado español, ¿no? Pero claro, cuando tú pones en juego temas como la ordenación del litoral, ¿no? O de determinados espacios, tiene que existir un cierto orden, ¿no? Sí, en teoría, que es un poco como las fachadas de los edificios, que en teoría deben tener una uniformidad, pero uno empieza a hacer el cierre del balcón y antiguamente poner la parabólica y esto y lo otro, y por tanto el otro dice yo quiero hacer lo mismo que este, y al final queda un churro, y al final luego meterle mano acabas metiéndote en un problema en la asamblea del edificio, que nadie quiere meterse en eso salvo que estés extra motivado. Claro, pero quiero decir que ahí se pone, digamos que en juego una cuestión interesante, ¿no? Y es que cómo las autonomías realmente son poder, pero son a su vez un contrapoder. Que de esto muchas veces no se piensa. Es decir, si el urbanismo se dirigiese desde Madrid, se podrían cometer auténticas tropelías. De esta forma, no conozco, hombre, yo supongo que también habrá algún tipo de ley del suelo en Cantabria. Sí, precisamente cuando en el día del partido, que es el primer domingo de julio de 2019, fuimos al día del partido y se recordó, ya entonces había fallecido Rafa de la Sierra, y se habló de la ley del suelo, que iba a ser en la siguiente legislatura un compromiso, y ahí ha seguido el asunto coleando durante toda la legislatura, y ahora le toca lidiar con sus efectos al Partido Popular, a Buruaga, la presidenta actualmente, sobre todo con este escenario de la Ibiza del Norte que ha surgido por ahí, de gente que quiere Marina de Cudello, Ribamontana al mar, hacer cosas, lo cual, como digo, parece que quieren darme la razón, porque, bueno, en principio hay un par de secuencias estilo cameo, porque evidentemente si intentaron acabar con la autonomía vasca en atentado a la Conjura de Igeldo, aunque con otros ingredientes, evidentemente tenía que poner la cornisa entera. No podía ser que quieren atacar a Cantabria, como han atacado antes a Euskadi, pero Asturias y Galicia son caballito blanco. No. Vamos a poner también Asturias y Galicia un poquito por ahí. Se habla de los otros dos casos también, sí. Y dentro de este panorama, ¿qué pintas en él? Pues que acabó un poquito mal en la novela anterior. Y digamos que no puede ser, porque le ha jodido el chiringuito. Su primo le ha jodido el chiringuito. Él tenía un plan y se lo ha desmontado. Por tanto, él necesita un poquito de venganza, ¿no? Y necesita algo de carne, ¿no?, que llevarse la boca. Por tanto, se mete porque en principio es el líder, luego se descubre que ojo, cuidado, que el manipulado es él, que está un poco ciego, se ha dejado llevar, y por tanto la cosa no es como él piensa.
Es un antihéroe bastante cutre, ¿eh? No, no lo digo como crítica literaria, ¿no? De hecho, los antihéroes cutres dan muchísimo juego en la literatura. Sí, digamos que se piensa que es el malo de la peli de James Bond y digamos que acaba por descubrir que es el matón del malo. Claro, no, no es más que un peón. Sí. Claro, por eso lo decía. No lo decía, digamos que como una crítica al libro, ¿no? Sino este tipo de personajes que se creen más de lo que son. Sí, por ejemplo, poniendo el caso del hombre a la pistola de oro, Christopher Lee, piensa que es Scaramanga, y se lee en Scaramanga. Y no, es Nick Nack, el que hacía de Felipe González con el de el Xavier Gurruchaga en aquellas presencias televisivas. Debe ser un shock pensar que eres Scaramanga y descubrir que eres, no, eres Nick Nack, el que lleva el champán, el que cuida de las chicas, el que está en la casa y hace la comida. Puede ser un shock personal. ¿Este libro lo leyó alguien del PRC? Pues ahora mismo no recuerdo, pero creo que sí. Aún no habiéndolo leído, una vez que fui, bueno, era por tema electoral, pero entrando por la cafetería Ralar, estando justamente en la entrada, Héctor Esteban, y dice, hombre, has llevado a una China a Cantabria, por lo cual él conocía que existía el libro. Un poco para ir dirigiéndonos... Pero sí, hay gente que aparece, por ejemplo, el alcalde de Torrelavega, López Marcano, bueno, Marcano Junior, por decirlo de alguna manera, porque había un compromiso, porque yo desde 2019 a 2023 pensaba que en esa legislatura no iba a haber gobierno del PRC en Torrelavega, porque el desempeño anterior había sido bastante pobre. Incluso se especulaba que Marcano o su hijo, el alcalde de Torrelavega, podían heredar el reino y las llaves del mismo. Y yo pensaba, solamente hay una posibilidad de darle cierta posibilidad de herencia, valga la redundancia, y es, primero ustedes me ganan las elecciones municipales en Torrelavega y después hablamos. Y en 2019 ganaron las elecciones municipales en Torrelavega, con lo cual dije, bueno, pues yo tengo que cumplir mi parte. No puedo cumplirla de manera oficial en el mundo en el que estamos, pero en la novela puedo hacerlo. Con lo cual organizo una sucesión de Miguel Ángel Reilla como presidente de Cantabria, en la figura del alcalde de Torrelavega, que tiene que dimitir. Bueno, él ha sido vicepresidente desde el comienzo de la legislatura, con lo cual ahí ya le doy una prestancia. Pero el Partido Regionalista de Cantabria tiene una costumbre que es hacer congreso en noviembre, antes de las elecciones regionales, y el secretario general es designado candidato a la presidencia. Y en la reconstrucción del Partido Regionalista de Cantabria, yo designo secretaria general a Paula Fernández, hija política de Rafa de la Sierra. Con lo cual, estoy diciendo que, vale, señores alcalde de Torrelavega, usted finalizará la legislatura, pero la siguiente candidata a presidencia de la región de Cantabria es Paula. Por lo tanto, yo ahí estoy exponiendo mi planteamiento respecto de la sucesión de Miguel Ángel Reilla en el PRC en nuestro mundo. Pero sí, aprovecho a poner otro tipo de gente, por ejemplo Bernardo Colsa, que es amigo, que estuvo relacionado con el Racing, estuvo relacionado con Cabárcenos, con Cantur, está ahí y tiene que ver con algunas tramas secundarias que están por ahí. Por situar también a dos amigos, uno de Astillero y otro de Camargo, les meto en un cameo de Benidorm, que están de viaje, para que también aparezca un poquito de Benidorm, como aparecía también un poquito más en la primera parte, pero bueno, digamos que son detalles respecto de el lore de mi universo literario. Y evidentemente hay muchos sitios, por ejemplo ese momento en el que
están con una posible situación como la del 20 de enero en San Sebastián y están viendo que va a haber un ataque, pero no saben dónde va a ser. Y piensan que puede ser en los corrales de Buelna. Y ahí están esperando. Pero no, iba a ser en el centro operativo, que también es una crítica velada, en la plaza Porticada en Santander, y tienen que bajar corriendo, y ahí es justo cuando se encuentran con la familia de los protagonistas de las novelas de María Oruña, especialmente con la teniente Valentina Redondo, que está haciendo una cena larga de celebración. La crítica del tema del edificio de la Porticada es porque ahí en medio estaba la sede de Caja Cantabria. Caja Cantabria dejó de existir cuando se acabó uniendo con Caja Asturias, y Caja Extremadura fundan Liberbank. Y ahora ni siquiera Liberbank existe, porque es Unicaja, de Málaga. Por tanto, yo doy el paso definitivo, digo que se vendió. Testrangis, el Banco Santander, compra esa propiedad para tener un elemento que utilicen de determinada manera. Y ya que tienen eso, pues aprovechan para ser la sede de este operativo respecto de tratar de frenar la amenaza. Pero sí, el edificio actualmente está prácticamente sin uso, con lo cual no me he desviado tanto de la realidad. Antes de finalizar, una pregunta. Cuando tú entras en el Parlamento de Cantabria, ¿cuál es el protocolo? Pues en principio el protocolo luego ha cambiado, porque parece que hay que tener una garantía de haber tenido una cita ya pedida, pero en principio el protocolo era entrar, y a mano izquierda está una garita con los de seguridad, es dar el DNI, dar el nombre y a dónde te diriges. Eso sí. Sí. Similar al que había en el Parlamento de Galicia. Eso sí, evidentemente hay un sistema de cámaras que, aunque tú no seas consciente, alguna vez ya he tenido esa situación respecto de subir, estar por allá arriba, hacer cosas con la gente del grupo regionalista, después bajar y abrir la puerta del salón de plenos, que está accesible, y tiempo después que me dijeran: sí, ya te han visto en el circuito de cámaras y ya les hemos dicho que sois de confianza. Por tanto, hay cosas por ahí detrás que tú no eres consciente, pero se mueven. También me pasó en un salón importante, cuando subes en el Ayuntamiento de Santander, que tiene una especie de mural en las escaleras. Cuando es interesante, porque el ayuntamiento sirve también como colegio electoral. Resulta curioso. Y mejor no entrar en los sótanos, porque es algo que está como una cueva. Es algo. La Batcueva está mejor organizada que los sótanos del Ayuntamiento de Santander. Pues había un salón que es el que da a la balconada principal. Una vez entré sin que hubiera nadie, y también me volvió a pasar eso. Ya te han visto y ya les hemos dicho que tranquilos, son de confianza. Bien. Pues mira, la última pregunta que te tengo que hacer. Dado que tú dejaste el libro con una situación muy caliente de continuará, ¿cuándo te vas a poner con la tercera parte? Pues cuando pueda. Digamos que este libro, de aquí, a la parte final, pone: este libro fue escrito entre el día 3 de junio y el 22 de junio del año 2019, en sus actos primero y segundo, y entre el 20 de julio y el 29 de julio, ambos, todo ello en 2019. Resulta curioso porque hubo casi un mes entre medias, y creo que no se nota la diferencia, o sí.
No, no se nota. Bueno, pues evidentemente en ese verano lo que yo hacía habitualmente era ir a Fadura a nadar, luego volver aquí, escribir en el ordenador, con lo cual lo hice en solitario, estuvo bastante bien. em, pero necesitas coger ese tiempo y hacerlo a poder ser en el mismo espacio-tiempo para poder no tener esas disfunciones respecto de la conversación con los protagonistas y poder tener el libro con la máxima coherencia. Te comentaba un posible libro de economía que podía haber escrito en época universitaria hace ya más 20 años prácticamente, y evidentemente de haberlo iniciado probablemente no habría seguido, porque la coherencia del espacio-tiempo y el pensamiento del momento pues evidentemente ha cambiado, y digamos que uno cuando empieza un libro y lo quiere terminar, habiendo pasado 20 años, pues se le ocurren muchas cosas que podría cambiar, o que podría redibujar, o que podría reescribir, y eso es lo último que quiero, porque yo cuando termino de escribir, lo termino y ya está. No hago ni relecturas, ni reescrituras, ni nada. He terminado. Vale. Eso sí, alguno, ahora mismo no recuerdo a quiénes fueron mis conejillos de indias para, aparte de Susana, que evidentemente lo leyó cuando se iba escribiendo. eh, Todos me dijeron que estaba bien, con lo cual dije, bueno, pues ya he terminado, pues ya está. ¿Cuándo escribiré la tercera parte? Pues espero que cuanto antes, pero claro, tengo otras muchas ideas de posibles libros. Y también tengo el canal que hay que darle de comer, por lo menos por ahora, todos los días. Por lo menos una vez. Hay más contenido aparte del vídeo que sale a las 10 de la mañana. Con lo cual, pues no lo sé. Trátame bien a Dubi, que se lo merece. Y trátame bien a Hitor, que también se lo merece. Sí, eso espero. Bueno, hay una multitud. A ver si te hablan bien. Sí, es que es eso, hay una multitud de protagonistas que están ahí. Y bueno, pues eso sí, puedo decir que aparece Julen Calvente en el Alder de Guna, que habitualmente se suele hacer una intervención de un joven de Egui, luego aparece Elena Cari y luego aparece el presidente del EBB a dar los discursos, lo cual, digamos que en principio es un esquema bastante razonable, pero digamos que cuando uno está en Alder de Gune, estaría bien, además del desfile que hay de autoridades que va desde la A a la Z de todas las organizaciones municipales, ya que tienes invitados internacionales, entendiendo por internacional de fuera de Euskadi, estaría bien que dijeran algunas palabras porque siempre quedaría bonito, pero bueno, pues de momento se ha considerado que es demasiado costoso en tiempo. Luego están habitualmente los líderes así sacándose fotos, pero digamos que Julen Calvento, como le hice ese favor de nombrarle el que da el discurso, compró el libro única y exclusivamente por eso. Bueno, aparte de amistad y todo esto, pero la razón, el puntillo final fue porque, hombre, ¿cómo me has hecho esto de nombrarme aquí la persona que va a dar el discurso en nombre de Egui? Bueno, pues pongo, eso sí, que va a haber un discurso del regionalismo de Cantabria. Evidentemente, no ya los protagonistas a través de los autores de la novela y todo esto, no, yo quería que fuera así. La lógica indica que fuera Miguel Ángel Revilla, el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, y yo digo, no, tiene que ser Rafa, mi amigo Rafa, que tanto cariño nos ha dado el que dé el discurso regionalista cántabro en el Alder de Guna. Y por tanto ahí está el asunto. También creo que pongo algo de Aberriguna como referencia, pero en principio el libro va de marzo a diciembre de 2020, y hay una curiosidad que seguro que te has dado cuenta. En nuestra realidad pasó algo entre marzo y diciembre de 2020. Y como fue escrito entre junio y julio de 2019, como eso no estaba en el menú, no estaba en cartera, en mi mundo no existe la condena de la pandemia, ni el COVID, ni todas estas cosas, ni las vacunas, ni el cubrebocas, no existen. Era inevitable. Y que es algo...
Y que es algo que tendré que tener en cuenta de que en ese mundo no existe eso cuando escriba la tercera parte. Es un elemento importante porque sí, tendrás que tenerlo en cuenta para darle una coherencia narrativa. Pero efectivamente. Y que evidentemente, como viste, en la primera parte el gobierno era de Mariano Rajoy. Bueno, pero como también se ha comentado alguna vez, esto es una novela, no un documental. Puede ser más o menos realista, Sí, pero... pero es eso, tiene que tener la propia lógica. Y seguramente para poder ponerme a punto, cuando vaya a poder escribir la tercera parte, tendré que en ese momento leer la primera y la segunda parte para tenerlo en su justa medida. Totalmente de acuerdo. Pues nada, si te parece lo dejamos aquí. Quien quiera comprar Burdinsare, el honor de un Berrozzi y atentado a la conjura de Igeldo, que recuerde que lo tiene en Amazon. Si lo pudieras enseñar otra vez, por favor. Sí, aquí está. Junto con muchos otros libros que Juan Carlos Pérez ha escrito y tiene publicados en Amazon. Burdinsare, Burdinsare en principio tiene que ver con Burdinesia, que es el cinturón de hierro, pero no quería poner exactamente eso, sino algo que se le pareciera. En algún diccionario he leído como que es herrero. No sé si el concepto herrero tiene algo que ver con el contenido de la novela, pero en principio pensé Burdin, que es hierro, y Sare, que es red, que sería una red de hierro que está mediatizando tanto el ámbito de Cantabria desde Madrid como a los protagonistas. Y lo que establezco atrás, simplemente como título de inventario, el hecho del texto que pongo para incentivar, no sé si incentivaré, es el asunto de Cantabria en peligro. Miguel Ángel Revilla, en sus últimos tiempos de presidente, busca apoyo de una antigua deuda de honor de un amigo vasco, el Berrozzi de la Chancha, Martín Chipía, quien tendrá que traer de vuelta a Aitor Pleguezuelos nada menos que de Israel para esta última misión al borde del mayor desafío al autogobierno y una forma de ser del noble pueblo de la montaña. Tendrían que vencer 1001 obstáculos, pero más allá de los peligros que acechan a cada esquina, el trío protagonista Aitor Pleguezuelos, Martín Chipía y la niñera que les pondrán por su bien, cuidado y precaución, Edu Vigis Arnaiz, hará lo posible por prevalecer en una historia que transcurre por Santander, Torrelavega, Solares, Colindres y otras localizaciones dentro de Cantabria. Una apuesta decidida del valor frente al terror, de la convicción frente a la duda y la indecisión. Evidentemente es la segunda parte de Atentado a la Conjura de Igeldo. Y aquellos que seáis de Santander, si hay alguno por aquí, lo podéis encontrar en la calle de Burgos, en la Casa del Libro. ¿Por qué? Pues porque también lo podéis encontrar en Casa del Libro en su versión digital, pero ya que estaréis en la calle Burgos, pues os acercáis a la tienda, lo pedís físicamente y dais recuerdos del autor, que ha pedido más de una vez que tengan un ejemplar allí. Cosa que de momento no está. Hay un ejemplar en la tienda de Logroño de la Casa del Libro, pero no en Santander. Con lo cual es una cosa curiosa, pero bueno, las cosas curiosas también existen. Queda dicho. Pues nada, aquí finalizamos la entrevista y si nos has visto y te ha gustado, ya sabes lo que puedes hacer. Comenta, comparte, dale al me gusta o suscríbete. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo.